Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor Misael Tapia. Buenas tardes, doctor Luis García. Bienvenidos a una nueva charla que vamos a realizar mediante lo que son las plataformas de Facebook. Agradecer al doctor Luis García por aceptar la invitación y compartir un poco de su conocimiento sobre lo que son carillas, tipos, lentes de contacto. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor Misael? Buenas tardes. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Muy contento de tenerlo acá el doctor Luis García, un gran profesional a nivel La Paz, un excelente profesional en lo que es la materia de estética. Entonces, él nos va a dar un poco de su vivencia con que dice el tema carillas tipo lentes de contacto. Bienvenido, doctor, acá a la plataforma de Cúspide Dental Training Center, esta vez de manera digital para todos los doctores que están atentos a nuestros cursos en la semana. Entonces, damos inicio con su charla, doctor. Bienvenido, doctor, nuevamente. Bueno, querido Gerson, querido Misael, yo la verdad estoy totalmente agradecido con ustedes por brindarme la oportunidad de desarrollar este trabajo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Eh, Saben ustedes que me dedico al tema de estética, pertenezco a la Sociedad de Rehabilitación Oral y a la Sociedad de Ortodoncia, y pues es en este sentido que he estado desarrollando algunas técnicas que les he ido mostrando no solamente a nivel nacional sino internacional, y pues para mí la verdad es un orgullo tener la oportunidad en este momento de poder compartir con ustedes y con todos los seguidores de Cúspide Dental Training. Sé que ustedes tienen muchísimos seguidores y pues para mí de verdad es un halago que me hayan dado la oportunidad y haberme dado la invitación para desarrollar este lindo tema, ¿no? Creo que en la actualidad el tema de estética es uno de los tratamientos, y sobre todo el tema de carillas, que más piden en los pacientes. Y es en este sentido que el desarrollo de ciertos tips creo que van a ayudar muchísimo a nuestros colegas, y es por eso que he elegido dar este webinar con este lindo título. Perfecto, doctor. Prácticamente un tema del día a día en la consulta odontológica, y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para nuestros colegas que nos siguen, ¿no? Agradecer igual a los doctores que ya se están conectando, mandarles saludos al doctor Marcelo Irustra desde Oruro, al doctor Rigoberto Martínez igual Durán. Un abrazo, queridos doctores, bienvenidos. Hoy día vamos a empezar ya con una charla. Nuevamente realizando lo que son estos cursos online, principalmente Cúspide Training Center con el principal objetivo de aportar a nuestros colegas, ¿no es cierto? Aportar lo que nosotros creemos que es lo más importante, que son los conocimientos. Y bueno, agradecer igual, querido Luis, un gran amigo, un gran colega, por aceptar esta invitación y por también tener la predisposición de compartir tus conocimientos. Y bueno, esperemos que este curso sea sumamente beneficioso para todos. Querido amigo, es todo tuyo. Damos inicio a lo que es el curso. Bueno, cualquier cosa estamos pendientes. Muchísimas gracias, Gerson, nuevamente. Dar la bienvenida a todos aquellos colegas, amigos, familiares que se están quitando un poquito de tiempo para ver esta presentación. De verdad es un gusto para mí poder darla. Y pues vamos a empezar hablando de este tema que se llama carilla tipo lente de contacto, tips y algo más. Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocerme, soy el doctor Luis García, soy especialista en rehabilitación oral y estética, soy máster en ortodoncia y ortopedia dental y especialista en implantología oral. Durante todo este tiempo que he estado estudiando y desarrollando mi odontología, me ha interesado mucho el tema de estética y sobre todo el tema de carillas tipo lente de contacto.
Considero que en la actualidad, como decía, junto con la implantología, es uno de los tratamientos más requeridos en cualquiera de los consultorios dentales. Y pues el darles algunos tips en cuanto a la experiencia que yo he tenido con los diferentes trabajos que he realizado, seguramente va a convertirse en un arma para que ustedes puedan desarrollar también este tipo de tratamientos en su consultorio. Es en este sentido que voy a dar inicio al webinar, ¿sí? Y pues lo primero que uno se pregunta al momento de hacer una carilla tipo lente de contacto es el material, ¿cierto? Y por eso es que digo, sí, al momento de elegir el material vamos a tener una difícil decisión. Considero que sí. En la actualidad en el mercado tenemos infinidad de materiales a cuál mejor calidad y pues la decisión de elegir uno u otro material va a tener que ver desde mi punto de vista con la destreza al momento de la preparación de la pieza dentaria. Sabemos que existen carillas cerámicas que pueden ser híbridas, hechas en silicato de litio, en disilicato de litio, circonia, ¿sí? Y si nos vamos un poquito al tema de historia, encontramos que desde el año 1789, por ejemplo, el tipo de material utilizado en este tipo de restauraciones, por ejemplo, era el óxido de circonio, el cual fue aislado por primera vez por un químico, ¿no? Entonces, vemos que en esos años ya lo que se estaba intentando realizar eran preparaciones que nos vayan a restablecer una estética de alta demanda a nuestros pacientes. Podemos hablar ya que para el 2007 sistemas de IMAX Press CAT nos daban aspectos como translucidez, transparencia y estética, que si nos remontamos a 1789, cuando lo único que veíamos era un aislado de circonio-circonia, para el 2007 ya teníamos como refuerzo la posibilidad de brindar una carilla, un laminado cerámico que vaya a tener translucidez, transparencia y estética, y que de una u otra manera iba a devolverle o devolverle la estética al paciente o brindarle una estética mucho mejor a nuestros pacientes. Y pues en el tema de los diferentes materiales que utilizamos, he estado también desarrollando algún tipo de trabajo con carillas en técnicas directas, indirectas, por injection, las cuales creo que, como les decía, la diferencia para mí de una y otra va a ser la determinante de, para empezar, el aspecto de cuánto tiempo yo pretendo tener esa carilla en boca. Considero, por la experiencia que tengo, que trabajar con una carilla cerámica me va a dar muchísima más durabilidad en el trabajo, ¿sí? Considero que el trabajo de laboratorio, siempre y cuando esté bien hecho, nos va a dar un plus frente a otro tipo de técnicas. No quiero decir que las técnicas con carillas de resina, en cualquiera de las técnicas que estoy presentando, vayan a ser menos que una carilla cerámica, pero al momento en el cual tú estás evaluando la posibilidad de realizar un trabajo totalmente estético con el paciente, considero que el factor tiempo es demasiado importante. El factor tiempo, me refiero a cuánto tiempo ese paciente va a poder estar con esas carillas. Ya hemos seguramente escuchado en los diferentes webinars que han hablado de los que han hablado de estética, que más o menos una carilla en cerámica va a tener un tiempo de vida de unos 15 años, 20. Mucho va a depender de los hábitos del paciente o de la paciente. Mucho va a depender de hábitos, por ejemplo, de limpieza, hábitos de el momento de la alimentación, sobre todo, ¿no? Hay pacientes que tienden a introducirse objetos a la boca, que de una u otra manera van a condicionar el tiempo de vida de una carilla, ya sea en un material resinoso o en un material cerámico, ¿no? Como introducción,
podemos decir también que Charles Pickens todos sabemos que fue el odontólogo en Beverly Hills, el cual se encargaba de darle una sonrisa perfecta a artistas, ¿sí? Me he dado la tarea de analizar un poquito esto de la historia y más o menos vemos en un artículo de octubre del 2011 que es este odontólogo que empieza a darse cuenta que por medio de algunas restauración tipo Wieners podría llegar a darle un tratamiento a artistas, devolviéndoles la estética muchas veces a algunos o dándoles un retoque que de verdad iba a ser importante, ¿sí? Sin embargo, en esto de la evolución de las carillas, es para los años 80, más o menos que Simonsen y Calamia empiezan a estudiar el tema del ácido fluorhídrico. Un elemento demasiado importante dentro de lo que va a ser el protocolo de cementación, por ejemplo, de una carilla, ¿sí? Creo que dentro de las controversias de un material con otro y de la duración de una carilla en boca, mucho tiene que ver los protocolos de cementación, así como lo que decía, los hábitos para que una carilla se mantenga en boca. Y bueno, dentro de lo que vienen siendo el tema ya en específico, considero que estas indicaciones son por lo menos las indicaciones que yo busco en un paciente al momento de realizar una carilla. Pacientes que tengan algún tipo de alteración de color, ya sea por algún problema en desarrollo, problemas que tengan con algún tipo de pigmentación, por algún hábito, por ejemplo. Son pacientes que los trato con carillas dentales, así como alteraciones de estructura dentaria, alteraciones de forma. Vemos muchas veces que hay dientes con microdocias importantes que al momento de lucir una sonrisa, pues van a denotar un aspecto que no va a gustar al paciente, ¿sí? De la misma forma, las alteraciones de posiciones y alteraciones funcionales. En lo que es mi práctica, dientes con fracturas amplias o de bordes en ángulos, las trabajo normalmente con carillas, puesto que si bien en la actualidad y en la odontología moderna tenemos muy buenos adhesivos, considero que, no sé si para ustedes también, el hecho de restablecer un borde, por ejemplo, en un incisivo central o un incisivo lateral, normalmente se convierte en un dolor de cabeza. No así con un laminado cerámico o con una carilla resinosa, pero ¿por qué? Porque le damos una estructura, desde mi punto de vista, mejor al diente para soportar alguna carga, ¿no? De la misma forma, dientes con una o más restauraciones deficientes que comprometan significativamente la superficie vestibular. Muchas veces nos llegan los pacientes con un problema, ¿sí? Que se convierte en 3 problemas. Quiere decir que se suponía que tenía una caries que simplemente comprometía una cara, y al momento en el cual hacemos la remoción de la caries, nos damos cuenta que esa caries había comprometido más de una cara. Y normalmente el tratar de estratificar este tipo o sea, el estratificar las resinas para darle el color a la pieza dentaria y de esta manera mimetizar el problema, nos resulta muy complicado. Considero que en esos casos es mejor la utilización de un laminado cerámico. Cierre de diastemas. Me gusta trabajar igual muchísimo con el tema de carillas tipo lente de contacto. Si bien muchas veces los pacientes también refieren que podría tratarse este tipo de tratamiento con ortodoncia, muchas veces nos encontramos con que simplemente hay
hay 2 milímetros entre incisivos centrales que no corresponderían a hacer todo un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y que además normalmente el paciente que acude a nuestra consulta o buscando aspectos estéticos es un paciente que requiere tratamientos rápidos, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces someterlos a un procedimiento de una ortodoncia considero que sería un poco más, ¿qué podría decir? No creo que sea adecuado en este tipo de casos cuando, como les decía, tenemos pocos milímetros entre bordes proximales de incisivos centrales. La utilización de carillas en este caso para mí es una de las indicaciones importantes. Y pues yéndonos ya al tema de lo que son los tips, que es el trabajo que quiero desarrollar con ustedes. La planificación para mí es un tema demasiado importante dentro de lo que va a ser la elaboración de carillas tipo lente de contacto. Hasta hace un tiempo atrás simplemente nos guiábamos por fotos, nos podíamos guiar por medio de modelos, ¿sí? Pero en la actualidad, al tener la posibilidad de tener recursos tecnológicos, nos ayudan a ver inclusivamente tridimensionalmente la posición de nuestras piezas dentarias, así como planificar posición de estas carillas, ver cuál va a ser el resultado después de realizado el tratamiento sin realizar ningún tipo de desgaste en la superficie dental, que desde mi punto de vista en la actualidad y en la odontología moderna es un tema demasiado importante. Hasta hace algún tiempo el hecho de desgastar la superficie de una pieza dentaria para la colocación de una corona, de un laminado, etcétera, considero que no era tan mal visto como en la actualidad. En la actualidad, teniendo todos los recursos que tenemos, pues debemos ser demasiado precavidos al momento de realizar un desgaste de superficie, ¿sí? Es por eso que desde mi práctica, por ejemplo, el primer tip que les voy a dar es tener una buena cámara fotográfica, y si no tienen la posibilidad de tener una cámara fotográfica, por lo menos con el celular, sabemos que el celular en la actualidad tiene características fotográficas muy buenas, y lo que yo hago normalmente en la actualidad utilizar una cámara fotográfica. Pero cuando no lo tengo, lo que hago es tomar fotografías en estado de reposo y tomar videos de los pacientes eh, realizando diferentes tipos de movimientos, los cuales, una vez que llego a casa, los analizo para ver realmente qué es lo que yo voy a poder lograr con el tema de unas carillas dentales, porque no solamente tiene que valer el tema estético al momento de realizar este tipo de tratamientos. Tenemos la posibilidad en la actualidad también de realizar escaneamientos faciales. Las personas que por ahí tenemos la posibilidad de realizarlo, nos ayuda muchísimo a planificar, como les decía, el tratamiento para que sea un tratamiento mínimamente invasivo, para que el paciente a futuro no sufra de hipersensibilidad dentaria por un desgaste exagerado, ¿no? Entonces, valernos de este tipo de materiales, de este tipo de instrumentos, creo que dejó de ser un lujo para nosotros y más bien llega a ser un argumento al momento de valorar qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. Las fotografías normales que me gusta tomar son frontales, son fotografías en las cuales vaya a ver las caras cervicales, fotografías en las cuales vaya a ver los bordes incisales, ¿sí? También muchas veces utilizo fotografías donde veo mayor intercuspidación, y es donde me voy dando cuenta qué es lo que tiene el paciente. Esto, combinado con un escaneamiento o con un estudio de modelos, seguramente nos va a determinar qué es lo que vamos a realizar con el paciente.
Lo mismo que este tipo de fotografía. Este tipo de fotografía desde mi punto de vista es demasiado importante, ¿sí? Porque nos va a delimitar exactamente cuál es la posición, ¿sí? Del arco de las piezas dentarias en mala posición dentro de la arcada dentaria, ¿sí? Muchas veces viendo esta foto, por ejemplo, de frente uno dice, no me gustan mucho los incisivos centrales, pero yo considero que si desgasto un poquito la cara distal del incisivo central, pues me va bien con el tratamiento. Y cuando yo veo en esta otra fotografía la posición de un incisivo lateral y la relación que hay entre un incisivo central, el lateral y el canino, me doy cuenta que no solamente tendría que colocar carillas en 2 piezas o en 4. Me doy cuenta que si quiero realmente dar un tratamiento estético al 100% a mi paciente, voy a tener que trabajar en 6 piezas, por lo menos. Otro de los argumentos con los que me gusta trabajar mucho es el tema del encerado, que puede ser manual o puede ser digital. Como les decía, considero que a un futuro muy próximo seguramente vamos a tener que mudar todos a un sistema digital. Pero por el momento el tema de trabajar con un encerado manual nos ayuda demasiado, sobre todo al momento de ver cuál es el resultado, como les decía, que vamos a obtener con el tratamiento que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Es muy importante tener también un conocimiento sobre lo que va a ser la anatomía dentaria del paciente, ¿sí? Muchas veces el laboratorio nos entrega un encerado que está carente de anatomía o de puntos de contacto, líneas de contorno, etcétera, que nosotros en consultorio tenemos que darle esos toques de finalización. Considero que los profesionales en materia somos nosotros, por ende, si bien un sistema manual o digital nos van a ayudar, al momento de terminar el tratamiento o de darle el visto bueno a un encerado manual o digital, considero que los retoques tenemos que hacerlos nosotros, ¿sí? Si bien un encerado, ustedes me dirán, no me sirve para el mockup y solamente para el mockup, yo creo que el encerado es casi el 70% de la expectativa que va a tener el paciente al momento de realizarse las carillas. Cuando tú muestras un encerado en modelo de yeso o en un modelo plástico, el cual muestra a la paciente de manera tridimensional cuál va a ser el resultado del tratamiento que se está realizando, considero que va a ser incluso muchas veces más valorado que un mock-up, ¿sí? Y me voy al tema del mock-up, que dentro de lo que viene siendo el trabajo que he estado desarrollando, algunos tips que yo les doy son, para empezar, elijan tonos blancos, tonos bleach, tonos A1, si bien muchas veces no vamos a trabajar con el tema de esos colores, ese tipo de pigmentos en las carillas definitivas, lo que el paciente está necesitando al momento en el cual ustedes le están realizando un mock-up es sentirse impactados y sentir que lo que ellos están buscando es lo que ustedes les están ofreciendo. Dentro de eso, dentro de este tipo de etapa del tratamiento, lo que yo no hago, por ejemplo, es mostrar el trabajo con un espejo facial. Durante todo el tiempo que he estado haciendo carillas, cuando he mostrado el tratamiento con un espejo facial, el paciente normalmente el primer momento se siente impactado porque ve dientes mucho más bonitos, más blancos, una dentadura mucho más armoniosa, ¿sí? Una relación entre arcada superior e inferior que les va gustando, pero en la medida que el paciente va moviendo el espejo, se va dando cuenta que la superficie de una u otra pieza es un poquito áspera, que el borde y la adaptación hacia
el tejido blando, es decir, hacia la encía, tiene algún tipo de arista que no le gusta, etcétera. Y eso va o puede llegar a hacer que el paciente se desmotive frente al tratamiento y normalmente el paciente llega con el tema de decirte, doc, pero ¿y en esta pieza me va a quedar así? O este bordecito, doctor, que no lo va a pulir, o siento atrás algún tipo de, es que está como áspero, doctor, y así van a acabar las carillas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar este tipo de comentarios del paciente y de desmotivación, porque hay que explicarle al paciente que el mock-up simplemente va a ser una manera de demostrarle al paciente y de replicar lo que nos dio el encerado en boca. Lo que yo hago es tomar fotografías y o filmar la reacción de los pacientes al mostrar el trabajo. Normalmente tomo fotografías y tengo un ordenador en el consultorio, me permito entrar al Facebook del paciente y buscar inmediatamente una foto del paciente con una sonrisa, sea cual sea. Y posteriormente pego en una pantalla que no necesariamente tiene que estar totalmente trabajada. Podemos ya producir una plantilla y reproducirla ahí y hacer un collage de la foto que hemos encontrado, por ejemplo, en el Facebook del paciente y la foto al momento de realizarles el mock-up. Y cuando ustedes estén mostrando el resultado en la pantalla de lo que han conseguido con el mock-up, es donde entra la cámara filmadora, ya sea del celular, si tiene una filmadora a la mano también. ¿Y qué es lo que van a recopilar en ese momento? La reacción del paciente. Es demasiado importante que el momento en el cual ustedes vean la sorpresa del paciente al ver su tratamiento, ustedes puedan grabarlo. Porque junto con eso, junto con las fotografías del mock-up y el video, ustedes pueden llegar a producir un pequeño archivo, ¿sí? Que lo pueden mandar en las siguientes 2 horas en las cuales el paciente está yendo a su casa. Para eso, seguramente ustedes, la mayoría de nosotros tenemos asistentes y la mayoría de nuestros asistentes saben manejar paquetes de computación, los normales, y pues es muy fácil mandarle a un paciente tu foto del antes, tu foto del mock-up y tu reacción en un pequeño archivo de video, el momento en el cual el paciente esté yéndose a casa y le llegue ese video al paciente, tengan por seguro que el paciente seguramente va a optar por el tratamiento con ustedes. No por un tema simplemente de marketing, sino porque por varios factores. Uno, porque se va a dar cuenta el paciente que ustedes le han dado mucho interés a su tratamiento, que han buscado alguna fotografía con la cual comparen el tratamiento que están haciendo en este momento. Y por otro lado, el verse ellos mismos en la reacción de sorpresa frente a un tratamiento con expectativas altas, va a ser desde luego que ese paciente se sienta motivado a volver al consultorio y a ser tratado con ustedes. Ahora, el trabajar con el encerado con criterio, pudiendo abarcar más piezas de lo que pidió el paciente. Les decía, en este caso, los profesionales somos nosotros. Las personas que vamos a realizar el tratamiento somos odontólogos, que por supuesto estamos formados en lo que significa oclusión, que se supone que tendríamos que tener por lo menos una idea clara de lo que va a significar trabajar en 4, en 2, en 6 piezas o en toda una arcada, ¿sí? Muchas veces los pacientes llegan a consulta y te dicen, doctor, quiero 2 carillas en mis 2 incisivos centrales. La mayoría de los pacientes vienen y te dicen, doctor, me han hecho un tratamiento de conducto en un incisivo central y ya perdí el color. Y pues he visto que usted hace carillas, pero doctor, no sé si me puede hacer la carilla en ese incisivo central simplemente. En algunos casos he realizado la carilla simplemente en esa pieza dentaria, pero ¿cuál es el problema? El problema es que una vez que tú realizas una carilla, ya sea de resina o sea de cerámica,
tú embelleces la pieza dentaria. Se supone que el momento en el cual tú le vayas a volver a mostrar el espejo al paciente con el trabajo terminado, el paciente va a ver ese trabajo y lo va a valorar y va a magnificar la belleza del tratamiento en ese momento. Y seguramente, si tú trabajas en una sola carilla, vas a desmotivarlo al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a ver una sola pieza linda y sus otras piezas con pigmentación o con una falta de brillo o con una anatomía no tan armónica como la que tú les podías entregar. Entonces, es ahí donde yo pienso que debemos trabajar con el criterio necesario de ver si vamos a trabajar en una, dos, cuatro o seis u ocho piezas, ¿sí? El consejo que yo les doy normalmente cuando hago el tema de encerado es, yo le doy la pauta al laboratorio para que me trabaje en el número de piezas. E incluso si el paciente me dijo que trabaje en 4 piezas, si veo que por el tipo de sonrisa que tiene el paciente, por el tipo de arcada que tiene el paciente, etcétera, etcétera, va a requerir de mayor cantidad de carillas, yo hago que en el encerado el laboratorio trabaje en ese número de carillas. ¿Por qué? Porque es otra manera de motivarlo al paciente a que se vea mejor. Se supone que cuando tenemos un paciente de estética, lo que necesitamos es que, lo que queremos es que después de que termine ese tratamiento, el paciente se sienta tan bien con ese tratamiento y que luzca una sonrisa tan linda que se sienta feliz por el dinero invertido en este tratamiento. Entonces, considero que el momento de la evaluación de cuántas carillas vamos a utilizar, qué tipo de carillas y el color, lo tenemos que hacer nosotros. No dejemos mucho al paciente con esta responsabilidad, que desde mi punto de vista es una responsabilidad muy amplia, dejar el tema de cuántas carillas vamos a realizar. Como consejo, si ustedes tienen un paciente que vaya a requerir una carilla en un incisivo central, les aconsejo que piensen bien si van a hacer una sola carilla. Yo lo que haría por lo menos es trabajar en los 2 incisivos. De esta manera, lo que voy a realizar es un tratamiento en el cual voy a darle una tonalidad adecuada a la pieza que, por ejemplo, haya tenido algún tipo de pigmentación por el tratamiento de conductos. Y a la par, en el otro incisivo lateral, pues voy a hacer una mimetización de cualquier tipo de falla o anomalía o opacidad en la pieza dentaria, que me parecería importante, ¿sí? Cuando vayan a trabajar con una sola carilla, tengan por seguro que va a ser un paciente que después de unos meses va a volver y para empezar les va a decir que o que la carilla está mal, o que ha perdido color el otro diente, o que este diente está muy blanco en relación a esto, está mucho más brilloso en relación al otro. Y el momento que ustedes seguramente le digan al paciente que puedan someterlo a un nuevo tratamiento para la colocación de una nueva carilla, el paciente se preguntará por qué ustedes no fueron los que le dijeron o le sugirieron que se haga el tratamiento en primera instancia. Entonces, muchas veces es mejor hablar con el paciente, en principio, darle todo este cuadro de posibilidades que vayan a pasar a futuro antes de tener una reacción un poco inconveniente de parte del paciente. Y pues en el tema de la fotografía del mock-up, lo que les decía, es un paciente que he atendido y lo que hago es exactamente lo que les estoy mostrando. La fotografía del Facebook, en la cual yo veo que el paciente luce una sonrisa que para mí es una sonrisa apagada, que ya sea con el tipo o la calidad de fotografía que la hayan tomado, veo que la tonalidad de sus piezas dentarias no es la adecuada, etcétera. Y después le tomo una fotografía con el mock-up, y en este caso un mock-up superior e inferior, el cual con una pigmentación bleach, que obviamente impactó al paciente y por supuesto le gustó el tipo de tratamiento, ¿no? Como les decía, los pacientes que vienen a consulta por este tipo de tratamientos son pacientes que están buscando estética, ¿sí? Están buscando
eh, resaltar esa sonrisa y voy a ser demasiado claro en el sentido de que resaltar no significa colocar dientes totalmente bleach a los pacientes. Dentro de las personas que me han formado en esto de las carillas dentales, he tenido dos profesores a los cuales voy a nombrar en este momento, el profesor Rafael de Curcio y la profesora Pato Mora, y con los cuales siempre teníamos el mismo discurso con respecto a los dientes tipo chiclets Adams, ¿no? Los chiclets blancos, los dientes blancos, sin tonalidad, sin translucidez, sin color y simplemente blancos. Considero que no es la manera de resaltar una sonrisa, ¿sí? Pero en el momento de hacerle el mock-up, lo que sí queremos ver es un cambio trascendental en el paciente. Y pues al momento en el cual el paciente ya nos ha dado el visto bueno para realizar el tratamiento, nos vamos a la siguiente fase, que va a ser la preparación de la superficie dental y de tejidos blandos. Al momento de hacer una carilla, también lo digo por experiencia porque muchas veces cuando escuchamos webinars o cuando escuchamos algún tipo de seminarios o vemos a algún disertante, nos animamos a mostrar solo las cosas buenas, todo lo mejor que nos ha pasado o dar los mejores consejos de las cosas buenas que nos han pasado, pero no así de las malas. Algo que, por ejemplo, yo he estado desarrollando y he tenido que aprender ha sido a trabajar en tejidos blandos al momento de hacer una carilla dentaria. Porque muchas veces tú puedes hacer, y junto con laboratorio, un trabajo perfecto, pero al momento en el cual tú veas tus márgenes totalmente disprolijos, ese trabajo que ha llevado mucho tiempo al laboratorio y a ti mismo prepararlo, perdió toda validez en el sentido de que cuando ese paciente sonría, vea que un contorno está mucho más arriba que el otro, cuando vea que no hay ningún tipo de simetría en el tema de su sonrisa, y seguramente por más de que el laboratorio o que tú hayas hecho un buen trabajo, seguramente ese trabajo va a ser invalidado por este tipo de detalles. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el comprar un bisturí eléctrico nos ayuda muchísimo, a mí me ha ayudado muchísimo. El tema de tener la preparación en lo que es periodoncia, ya que, como les decía, una de mis especialidades es la implantología, pero tengo una mención en periodoncia, y en este caso me ha ayudado mucho a identificar cuáles podrían ser los problemas que yo podría tener a lo largo del tiempo con carillas en las cuales no haya tenido yo una planificación de tejidos blandos, ¿sí? Entonces, pues si no tienes un bisturí eléctrico, puedes hacerlo con un bisturí normal, y el resultado seguramente que tú le vas a brindar al tratamiento, tomando en cuenta el todo y no solamente el diente, va a ser mucho más gratificado por el mismo paciente. Y pues el momento de la delimitación de contornos, la sugerencia que no solamente la doy yo, sino creo que la da la mayoría de las personas que se dedican a estética, son dos cosas. Uno, trabajar siempre en función a las llaves que nos que vayamos a nosotros realizar a partir del encerado, ya sea un encerado manual o un digital. ¿Por qué? Porque este encerado nos va a dar una imagen real de cuál es la disposición de las piezas dentarias en boca. Por ende, nos evitaríamos la posibilidad de que en una pieza dentaria desgastemos más que en otra. Y por ende, la utilización de una, dos o tres llaves es demasiado importante al momento de elaborar carillas. Por otro lado, el tipo de fresa que vayamos a utilizar, así como el grado de abrasión que vaya a tener esta pieza, es demasiado importante. Utilizo normalmente dos fresas, utilizo, mejor dicho, una fresa para dos pacientes a lo mucho, porque tiende a producir, producir mucho calor friccional en superficies que no queremos, en las cuales no queremos tener calor friccional.
y muchas veces pierde el tejido abrasivo, ¿no? La fresa. Entonces me gusta trabajar con fresas que tengan mucho filo. Yo trabajo normalmente con una secuencia de fresas, pero las más importantes y con las que por lo menos uno puede llegar a trabajar son fresas redondas que sean de una cabeza mediana o pequeña para realizar un contorno, ¿sí? Y después realizar una preparación de la superficie vestibular, puede ser con una fisura, una troncocónica. Dentro de lo que yo hago y dentro de mi trabajo, no realizo los surcos de delimitación en la cara vestibular, porque he visto que muchas veces es un tema de doble filo, ¿sí? Porque a veces se desgasta mucha superficie que no es tan necesaria gastar, sobre todo cuando se trabaja en temas de carillas tipo lente de contacto. Como ya tenemos las llaves y se supone que este tipo de trabajos va a ser con una preparación casi nula, porque estamos hablando de 0.0, de 0.7, 0.3, 0.5 de espesor de la carilla. Entonces, muchas veces el desgastar un tejido de manera muy agresiva, considero que no es tan importante, ¿no? Es mejor, como les decía, validarnos de las llaves que vamos a tener en base al encerado. Hay muchos journals, muchos artículos en los cuales habla de que no es necesario pasar una fresa por todas las piezas dentarias cuando tú trabajas en sectores amplios de una arcada, por ejemplo, ¿no? Porque pues se ha visto que en algunos casos, simplemente retocando algunos bordes, vamos a llegar a tener un equilibrio al momento de realizar el procedimiento de preparación de la superficie de los dientes. Ahora, al momento de hacer la delimitación de contornos, me he permitido recopilar este esquema, ¿sí? En el cual podemos ver cuál es una delimitación buena de contornos, ¿sí? En la imagen que ustedes siguen a mano izquierda, la superior está mal y la inferior está bien, sobre todo por el tema de puntos de contacto. Muchas veces queremos nosotros ser los que delimitemos el punto de contacto en relación a la carilla. Desde mi punto de vista es un error, porque deberíamos utilizar microscopios, ¿sí? Para poder darle o delimitar un perfecto punto de contacto al momento de la preparación de carillas. Entonces es mejor realizar la preparación como se ve en el esquema, tomando en cuenta un poco de la porción proximal y palatina de la carilla, con el laboratorio sea quien nos dé el tema de punto de contacto y a la posibilidad de que en esos márgenes no haya un rebalse del material de cementación, que también es demasiado importante, ¿sí? El tema de la reducción incisal igual, porque tomemos en cuenta que muchas veces van a haber concentraciones de estrés al momento de la masticación. Y cuando redondeamos la superficie del borde incisal, evitamos que se vayan a producir este tipo de concentraciones de estrés. Con lo cual vamos a permitir que nuestra pieza dentaria y nuestra carilla se mantenga más en boca. Voy a mencionar al doctor Roberto Telo, porque pues soy un seguidor del doctor, y el doctor muchas veces habla de preparaciones supragingivales. Considero que es un acierto, por ejemplo, en el tema de carillas tipo lente de contacto. Este tipo de preparaciones seguramente nos van a dar un terminado, un finalizado totalmente seguro, con el cual no vayamos a tener ningún tipo de problemas después con algún tema de recesión gingival, etcétera. Y para hacer un buen trabajo de carillas dentales, demasiado importante la impresión. Una vez que nosotros hemos delimitado hemos hecho la preparación de la superficie, lo que yo normalmente hago es pasar con disco Soflex,
¿Para qué? Para regularizar toda la superficie. El momento en el cual ustedes vayan a tomar la impresión, traten de utilizar un bisturí y recorten todo lo que son las papilas interproximales dentro de el material de impresión. Y una vez que ustedes hayan recortado todo lo que son las papilas, secan la superficie de las piezas dentarias y recién pueden tomar la impresión definitiva con el material de adhesión. ¿Por qué? Porque en ese momento, además de la utilización de hilos de hilos de retracción, mejor dicho, sí, vamos a asegurar que al laboratorio le vamos a dar una impresión nítida, con puntos de contacto perfectos y con contornos demasiado bien reproducidos, los cuales al momento de la elaboración del laboratorio de la carilla seguramente son lo más importante. Y otra de las cosas que es demasiado importante es un trabajo sincronizado con laboratorio. No dejar simplemente que laboratorio haga el trabajo. Lo que normalmente tenemos que hacer es ver cómo es que el trabajo ha sido concluido hasta el 70%. ¿Sí? Me gusta trabajar mucho con los diferentes laboratorios con los que trabajo. Les pido que hagamos 2 o 3 pruebas antes de colocar las carillas definitivas. Y lo que hago es ver cómo está la superficie, cómo están los puntos de contacto, si hay algún área oscura, ¿no es cierto?, dentro de lo que van a ser espacios interproximales, cómo están los contornos, cómo están los cuellos. Entonces, el trabajo sincronizado con laboratorio considero que va a ser demasiado importante antes de colocar las carillas en boca, de cementarlas, ¿no? Pero además también porque creo que en ese momento, como les decía, el profesional y los profesionales somos nosotros. Por ende, laboratorio podrá hacer el mejor de sus esfuerzos para realizar un tratamiento, pero a quienes vamos a ver los detalles más menudos del tratamiento, vamos a ser nosotros, ¿no? Y quienes vamos a dar la cara frente al paciente ante cualquier circunstancia buena o adversa del tratamiento, seguramente vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, me gusta trabajar, como le decía, con 2 o 3 pruebas. Dentro de los tips que les vengo dando, no dejen el mock-up nunca como un provisional, por 2 factores. Uno, porque, como les decía, si bien nos vamos a dar el tiempo necesario como para realizar un mock-up y demostrar y replicar el encerado en la boca, seguramente no vamos a tener un control absoluto sobre lo que es tejidos gingivales y una posible retracción. Y muchas veces cuando dejamos un mock-up en boca, lo que pasa es que el paciente llega después de unos 4 o 5 días con las encías un poco inflamadas y el paciente te indica que seguramente el tratamiento definitivo va a ser igual y que pues esto se está tornando en un problema y que es un paciente desmotivado, con total seguridad. Por ende, lo que nosotros sugerimos, lo que yo sugiero es realizar el mock-up, hacer las fotos y los videos y extraer el mock-up. Por otro lado, me ha pasado muchas veces que el mock-up ha quedado tan bonito que el paciente ya no ha vuelto, ¿sí? Y ha vuelto después de mucho tiempo con otro tipo de problemas más severos. Y pues normalmente el paciente no te dice que el culpable ha sido él o que el hecho de que del ausentismo del paciente ha sido el desencadenante para algún tipo de problema. Normalmente los desencadenantes de los problemas somos nosotros. Entonces, evitarnos estos problemas considero que es la manera más sencilla de evitarnos este tipo de problemas. Por ejemplo, es tomar previsiones como no dejar los mock-ups nunca como provisionales, ¿no? Y por otro lado, que normalmente paciente con mock-up es paciente que va a lucir su sonrisa frente a amigos, familiares, etc. Y dentro de todo el grupo
al cual haya sido exhibido tu trabajo. Seguramente habrán seguramente habrán personas a las cuales les guste tu trabajo, como habrán personas a las cuales no les guste tu trabajo, o que vean algún tipo de desperfecto dentro de lo que es el mockup. Entonces, vamos a tener algunas frases desmotivadoras para el paciente, como y así te va a quedar, y ese es el trabajo ya finalizado. Y les aseguro que ese tipo de frases para el paciente van a ser como un freno de mano para que no se hagan este tipo de tratamientos, ¿no? Si bien lo que no queremos es obligar al paciente a que opte por uno de nuestros tratamientos, pero pues tampoco queremos que nuestro trabajo se vea desvalorizado por una falla simplemente de algo tan sencillo como dejar un mockup como un provisional. Lo otro, las pruebas. Considero, como les digo, que 2 o 3 pruebas antes de la cementación definitiva no están de más, ¿sí? Yo lo que hago es realizar primero pruebas pieza por pieza, para ver, evaluar puntos de contacto, ver oclusión, estética en general, además del estado gingival con respecto al laminado, ¿no? En boca. Y una vez que veo los laminados cerámicos diente por diente, me gusta verlos también todos juntos. Y en ese momento es donde evalúo, por ejemplo, cómo está la oclusión de mi paciente, si va a tener algún tipo de problema. Si en el caso de que trabaje, por ejemplo, hasta premolares, sabemos que la región premolar es la que normalmente fracasa en temas de carillas tipo lente de contacto cuando tú no realizas una buena preparación. Entonces es en este momento donde uno debe fijarse bien y acudir a los diferentes materiales que tenemos para analizar una buena oclusión. Y nos vamos a la cementación, que una vez que el paciente nos ha dado el visto bueno, y que, ojo, otro de los tips que les doy es que una vez que ustedes han hecho las diferentes pruebas, ustedes escriban en la historia clínica de sus pacientes las cosas buenas, así como las cosas malas. Si el paciente les dijo que el diente está muy grande, ustedes escriban en la historia clínica: paciente requiere de disminución de tamaño, de espesor, etcétera, etcétera, de la carilla por esto, por esto, por esto. O el paciente está totalmente de acuerdo con la prueba de las carillas, y el paciente debe firmar. ¿Por qué? Porque, como les decía, debemos tener el respaldo necesario para saber que todo este proceso que hemos realizado para la colocación de las carillas esté validado por el paciente, y no que el paciente, llegado el momento de terminar el trabajo, nos vaya a decir que no le gustaron las carillas por uno u otro factor. Ustedes saben que el tratar de retirar una carilla, para empezar, va a ser un procedimiento que va a ser complicado, y para continuar, puede llegar a resentir mucho más la pieza dentaria que la misma preparación en sí. Dentro de lo que viene siendo el proceso de cementación, lo que yo normalmente hago es que me baso en un protocolo de cementación justamente desarrollado también en Brasil por el profesor Rafael de Curcio, en el cual utilizo ácido fluorhídrico, silano, bonding y el cemento. Lo que hago es utilizar primero el ácido fluorhídrico. Muy importante trabajar 2, 4 o 6 manos si se puede. Mis asistentes lo que hacen es, una vez que hemos probado las carillas, la última prueba antes de la cementación, las empezamos a condicionar con ácido fluorhídrico. Después del ácido fluorhídrico, las lavamos bien, las carillas, los laminados, y le colocamos silano. Ahí viene otro truco. Ustedes deben conocer estos infusores de té, ¿sí? Que vienen en plástico o en metal. Lo que yo normalmente hago es colocar, una vez que están lavadas las carillas y que voy a colocar el silano, lo que hago es colocar una gasa dentro de estos infusores y colocar las carillas y secar este silano con una secadora de cabello.
ustedes deben saber que lo que menos necesitamos al momento de la preparación de la superficie interna de la carilla es que esté demasiado reseca, lo que podría condicionar a que a futuro llegue a tener algún tipo de fisura o fractura. Entonces, es muy importante, lo he aprendido, que la utilización de una secadora de pelo para secar el exceso de silano nos va a ayudar muchísimo. Después, obviamente, colocamos el bonding y la utilización de un cemento dual. La, la etapa de la cementación, lo que yo hago como en el esquema es normalmente trabajar primero en los incisivos centrales, aislar el campo operatorio, me gusta utilizar el teflón, cuando es posible la utilización de un aislado completo, pues por sobre todas las cosas, obviamente deberíamos hacerlo de esta manera. Sin embargo, en el tema de carillas tipo lente de contacto, aquella persona que me diga que no ha tenido problemas al cementar una carilla con aislamiento absoluto, considero que debe ser una persona demasiado experta en este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tú sitúas la carilla en su lugar, no solamente debes polimerizar el material el cemento resinoso para que esta carilla o este laminado se quede en la pieza entaria. Tienes que ver que no haya algún tipo de rebalse del material de cementación, ¿no es cierto? Y es en ese momento en el cual tú puedes mover del lugar que debería estar la carilla a un lugar equivocado, y pues seguramente 1, 2 o 0.7 milímetros de discrepancia al momento de la cementación va a hacer que tu trabajo sea validado o invalidado. Me gusta trabajar con estas tiras abrasivas que son acanaladas para retirar todos los excesos de cemento que vayamos a tener en la región proximal. Y me ayudo mucho con los pinceles pelo de Marta, estos que son angulados, que ustedes los ven en el esquema, que son finos, con los cuales puedo llegar a darle los últimos retoques a estas carillas antes del proceso de fotopolimerización. Obviamente, el otro día escuchábamos en unos webinars de Dental Training que la utilización de una buena lámpara va a ser un condicionante no menos importante, considero el más importante al momento de realizar uno de estos tratamientos. Y definitivamente, no, después de realizada la cementación, nos vamos al tema de fotografías, que como les decía, no siempre necesitamos de una cámara fotográfica. Podemos tomar fotografías con el celular, podemos tomar fotografías con cualquier tipo de cámara, pero el momento de cementar las carillas. Porque seguramente el paciente que, para empezar, va a venir a terminar el trabajo, es decir, a que se le cementen las carillas, normalmente viene súper bien arregladita porque quiere lucir la sonrisa y demás, y es el momento en el cual aprovechamos para ver cómo terminar el tratamiento. Y por otro lado, es un aspecto de tener, como les decía, un respaldo ante cualquier tipo de observación que vaya a tener el paciente con respecto al tratamiento, ¿no? Si tú has hecho la prueba por lo menos 3 veces, has tomado fotografías y al paciente le ha gustado y de hecho te lanza una sonrisa al momento de la fotografía, difícilmente volverá el paciente en 2 semanas para decirte que el tratamiento le ha desagradado o que había algo que no estaba bien, ¿no? Y considero que cuando tú trabajas con el tema de estética, un antes y un después vale más que 1000 publicaciones. Aquellas personas que nos dedicamos al tema estético, muchas veces tenemos la posibilidad de trabajar con personalidades o con famosos futbolistas, modelos. Personalmente tengo el agrado de trabajar mucho con personas del ámbito futbolístico, sobre todo del Club Bolívar, y modelos, ¿no? Representantes a diferentes tipos de certámenes para nuestro país.
Y no hay nada más motivador y nada más bonito que cuando tú de repente ves fotografías de tus pacientes en los cuales el hecho de que tú hayas hecho un buen trabajo significa que hayas cambiado un rostro y una sonrisa apagada, una sonrisa que no denotaba muchas cosas, a una sonrisa imponente, a una sonrisa que le da mucha más personalidad a una persona cualquiera, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver una foto, deben conocerlo, a Juan Miguel Callejón, y pues en una de las imágenes, en las dos es Juan Miguel Callejón. Seguramente para las doctoras que estarán viendo me dirán, Callejón es súper simpático. Totalmente de acuerdo, pero en una de las fotos yo veo una sonrisa que es una sonrisa más apagada, más triste, carente de personalidad, por decirlo así. Y en la otra yo veo una sonrisa imponente. Y eso es lo que nosotros queremos al momento de realizar un tratamiento. Y es este tipo de fotos, es la foto que no es preparada. Es la foto que tú no le has dicho al paciente que pose para esta foto, pero cuando tú haces una comparativa, ves y dices, mi trabajo realmente creo que ha servido para mucho, ¿no? Lo mismo, cuando tú trabajas con una persona, por ejemplo, en este caso, la nombra Nimeira, Miss Pan American Bolivia, y tú ves una sonrisa, tú la ves a Nimeira, y es modelo, es una modelo que no va a cambiar por mucho, ¿sí? Pero cuando tú ves una imagen con una sonrisa, si ustedes ven y ven detalladamente la imagen del lado izquierdo, los dientes son blancos, los dientes son bonitos, pero vean el tema de los incisivos centrales, y ahí se ve que hay un tipo de problema de malposición dentaria. Y cuando tú analizas la imagen del lado derecha, pues totalmente has cambiado una sonrisa que tenía algún tipo de falla con una sonrisa perfecta, ¿no? Eh, las tres fotos son de la misma persona, en las tres fotos está la modelo, como en la anterior foto estaba el futbolista, pero pues la última foto denota la capacidad que has tenido como para embellecer ese rostro. ¿Con qué? Con un trabajo bueno. Nunca dejen de aprovechar si en algún momento les llega a una paciente que sea una modelo, un futbolista, un político o algo así, para tirar fotos, para sacar un montón de fotos. El momento que ustedes estén preparando, saquen fotos, si pueden y tienen la confianza con esa persona y se vuelven amigos, recopilen fotos de Facebook siempre con permiso, ¿no? Oye, me ha gustado esta foto, pero no sé si puedo utilizar esta otra foto. Normalmente los futbolistas y las modelos no tienen problemas de mostrarse, siempre y cuando ustedes, como les decía, tengan la posibilidad de pedir y tener la validez para utilizar las imágenes de los pacientes, pues háganlo, porque este es un referente del trabajo que ustedes están haciendo. Esto es demostrar al público en general de lo que ustedes son capaces. Lo mismo, ella es otra paciente, ¿sí? Que tenía un problema de tamaño de los dientes, ¿sí? Tenía una microdoncia muy importante en toda la cara superior, en la cual, si ustedes ven, la chica es una modelo que es muy simpática, pero nuevamente, ¿qué veo en esta sonrisa? Veo una sonrisa apagada, sobre todo en la fotografía del medio, ¿sí? Y en la fotografía final, yo veo una sonrisa que es mucho más lucida. Yo veo unas ganas de mostrar esos dientes mucho más que en las otras fotos. Y pues seguramente al momento de terminar el tratamiento, son estas las personas que los van a recomendar a ustedes como buenos profesionales. Pues el tratamiento dentro de lo que significan las fotografías finales. Ahí sí me gusta producir mucho mis fotografías. La utilización de diferentes materiales, pueden ser lápices labiales de colores, frutas, hay algunos tipos de materiales que producen un brillo al momento de realizar este tipo de fotografías. Créanme que es muy importante, no va a ser lo mismo que ustedes tomen una fotografía en la cual la paciente esté sonriendo o en la cual ustedes estén mostrando una sonrisa, por ejemplo, en este caso, en la cual los labios
con un color rojo muy llamativo, junto con la fresa, que en este caso estaba glaseada, hace que el color de las carillas se vea muy bonita. Inclusive ustedes pueden llegar a ver que el laboratorio, ¿sí? Con este tipo de fotografías, ustedes pueden ver que el laboratorio trabaja tan perfecto en el tema de mamelones y demás en los incisos centrales, que seguramente en una fotografía normal no la van a ver, ¿sí? O sea, en una fotografía de sonrisa no la llegan a ver. Y pues un antes y un después siempre va a ser determinante al momento de finalizar el tratamiento. Es otro de los momentos en los cuales a mí me gusta al paciente mandarle esta fotito, este tipo de fotos. Una vez que yo ya termino el trabajo, lo que hago es recopilar estas dos fotos y mandárselas como un archivo, inclusive WhatsApp, del antes y del después, para que el paciente mientras va a la casa vaya viendo que tanto la inversión de tiempo como la inversión monetaria ha valido la pena y que el tratamiento que estaba buscando era el que quería. Finalmente, pues les agradezco de verdad a todos ustedes por haber estado todo este tiempo conmigo. Creo que es un tiempo en el cual debemos valorar muchísimo a nuestras familias, por eso digo, démosle más tiempo de más a quienes más nos necesitan, que considero que son los familiares nuestros, en este caso mi esposa. Creo que son las personas que están detrás de nosotros, ayudándonos y dándonos la motivación necesaria para que sigamos con nuestra labor. Y pues este es un comentario con el cual yo termino mi presentación y el que dice, busca siempre ser mejor persona antes que ser mejor profesional. El momento que lo consigas, lo demás va a venir como añadidura seguramente. El momento en el que seas mejor persona, vas a ser mejor profesional, vas a ser mejor docente y seguramente todos tus pacientes van a darse cuenta que eres una gran persona, pero sobre todo un gran profesional. Muchas gracias. Querido Gerson, ¿estás por ahí? Misael. Creo que nos han dejado solos. Vamos a ver un poquito de... Vamos a ver si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta con respecto a los tratamientos. Con respecto a este tratamiento, voy a comunicarme con Gerson. Porque no me da la posibilidad de poder hacer una buena lectura. Hola Gerson. Bien. Tema de conexión de internet, despedí nomás que estás en vivo todavía, despedí nomás de la página. Y las preguntas. Las preguntas vamos a responderlas por el tema de no sé si se va a activar Israel, no sé si se va a activar, pero a ver, responderlas. Despedí, es mejor que lo decían las preguntas, que cualquier cosa la vamos a responder en el tiempo. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, acabo de hablar con nuestro amigo Gerson. Me gustaría ver algún tipo de los comentarios. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios y respondiendo también a ustedes. Saludos a Rigoberto Martínez desde Veracruz, México. Un gran saludo. También a Marcelo Irusta. Yuri Jauregui, muchísimas gracias. Saludos, muchos saludos. Igual
al doctor Juan Gutiérrez Córdoba, un saludo al doctor Mencho Suárez, perdón, Gerson, ¿me escuchas? Lo sé. En tu celular puedes ingresar a leer las preguntas y responder de cada uno de los doctores. Ok, estoy haciendo todavía el live y estoy leyendo los comments. ¿Verdad? Estoy todavía leyendo los comentarios de los pacientes y pero responde ya. Perdón, ha habido algún tipo de problemas con esto de la comunicación. Saludos también al doctor Edson Pinto desde Santa Cruz, a la doctora Lilian Tardío, una de mis maestras dentro de este tipo dentro de todo lo que es odontología. Al doctor Rafael Antesana, muchísimas gracias, doctor, un saludo grande. Carolina Jiménez, muchas gracias. Igual a la doctora Ablenrada Peñaranda, muchísimas gracias. Al conferencista Paneso desde Colombia, un abrazo muy, muy, muy grande. Muchas gracias a Elba Jiménez. Domenico Greco. Aquí hay una pregunta, en caso de mordidas traumáticas, ¿podemos realizar caídas, doctor? Y en caso de bruxómanos, ¿es también aconsejable realizarlo? Pues en este tipo de casos, considero que la evaluación en cuanto a una normoclusión o al tipo de oclusión que vaya a tener el paciente es demasiado importante, ¿sí? Trabajar con pacientes que vayan a tener bruxismo, normalmente vamos a tener que tomar en cuenta qué tipo de bruxismo vaya a tener el paciente, si es diurno, nocturno, y cuáles son las facetas de desgaste que más se ven en el paciente, ¿sí? Entonces, el momento de realizar este tipo de tratamientos, como les decía, lo importante es poder evaluarlos por medio de un encerado o por un encerado manual o uno digital. Domenico Greco, doctor García, me gustó mucho la charla. ¿Cuáles serían las medidas que tomarían en la planificación de carillas con paciente con frenito grado 2? Me imagino que habla del frenillo, ¿no? Normalmente en este caso lo que yo haría sería una frenilectomía primero, antes de realizar el tema del tratamiento de carillas propiamente dicho, y posteriormente, una vez evaluada la posibilidad de este procedimiento quirúrgico, realizaría recién los tratamientos cerámicos. Bren Lanza, igual muchos saludos, un gusto. A Lidia Benito, las gracias a ustedes por haber estado en esta conferencia. Excelente presentación, muchísimas gracias, saludos. Pues la verdad me da mucho gusto haber podido estar con todos ustedes el día de hoy y va a ser de verdad un placer contactarme con todos ustedes. La forma de contactarse conmigo, con mi persona, es por medio del Facebook, Dr.Luis Eduardo García. En Instagram estoy como Dr. García85. Y pues por esos dos medios seguramente voy a poder responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Lamentablemente no, por un problema de comunicación no hemos podido seguir leyendo más mensajes, pero de verdad les agradezco por sobre todo la atención que han tenido con nosotros. Agradezco la posibilidad que me hayan dado de entrar a sus hogares y poderles brindar un poquito de lo que es mi trabajo. Los saludo muy afectuosamente y seguramente será hasta una nueva oportunidad.